Muy bien, este es el último ejercicio de el tema 3, ley de Faraday. Este ejercicio lo estoy sacando del libro oficial del curso, el CERWI. Es el ejercicio 30.26, que es de la sección de generadores y motores. Entonces, al ser el último ejercicio, no se va a realizar uno de corrientes de EDO, y esto por el hecho de que eh, en su mayoría la sección 30.6 es conceptual. Entonces, no se le quiere dar prioridad a estos videos, ¿verdad? Que son en cierta forma escasos, en un tema que pues, con lo que es la parte conceptual, ¿verdad? Se puede abarcar y se prefiere dar prioridad a otras secciones. Muy bien, pero volviendo a lo que es este ejercicio, que es el generadores y motores, en específico un generador, ¿verdad? Lo que se tiene es un, un conductor, ¿verdad? Que tiene una sección semicircular, como se presentaba ahí en el enunciado. Este, entonces, este conductor semicircular, ¿verdad? O esta región que es la que nos va a estar interesando, va a estar dando ahí vueltas, y lo que se tiene es un campo, ¿verdad? Que va hacia afuera en la sección inferior. Entonces, la idea es que mientras el conductor semicircular va dando vueltas, cuando él pase por la zona abajo, él va a estar frente a un flujo magnético, y ese flujo magnético va a ir cambiando. Entonces, el cambio en el flujo magnético a través del tiempo es lo que va a generar que yo tenga una FEM. Mientras él está en la región de arriba, ¿verdad? Mientras él está pasando en la parte de arriba, pues ahí sí no vamos a obtener lo que sería flujo magnético, y entonces ahí no habría realmente una FEM, no tendríamos esa parte de ahí, no tendría FEM, una FEM inducida. Entonces, se nos dan los detalles, ¿verdad? De lo que sería el ejercicio, lo que sería el radio, el campo magnético, y también lo que sería la frecuencia, ¿verdad? Del movimiento de este conductor, por decirlo así, una media espira, ¿verdad? Entonces, lo que se nos pide es encontrar el valor máximo de la FEM, ¿verdad? Entonces, ahí utilizaríamos lo que es el campo, el área, ¿verdad? El omega también es necesario. Y también se nos pide el valor de la FEM inducida promedio de, esta, de este objeto, ¿verdad? De este conductor. Y después, bueno, ya se vería el caso donde más bien el campo también está en la parte superior. Entonces tendríamos el campo en todas partes, ¿verdad? Y entonces ahí se afectaría en lo que es todo el giro que realiza el conductor. Bien, entonces, bueno, pues comencemos con la primera parte, ¿verdad? Como les digo, lo que se nos está solicitando es el FEM máximo, ¿verdad? Y nosotros habíamos obtenido ya por la parte esta de la, de la teoría, ¿verdad? Lo que era la descripción del FEM, ¿verdad? Para este tipo para este tipo de, de, de problemas, ¿verdad? De situaciones donde lo que tenemos es una espira, ¿verdad? Que en este caso realmente ya no es una espira, sino que es nada más la mitad de ella, ¿verdad? Lo que tenemos un semicírculo, y solo es una, entonces el n sería exactamente igual a 1. Entonces lo que tendríamos es que esto es el negativo del flujo magnético, ¿verdad? Entonces ahora lo que nos importaría es saber cómo es este flujo, ¿verdad? Cómo es que yo podría escribir este flujo. Entonces el flujo magnético que se está dando en esta parte es muy similar a lo que se hablaba, ¿verdad? Sobre poner una espira sobre un campo uniforme, ¿verdad? Y hacerla girar, solo que de nuevo, en esta ocasión, solo ocurre cuando estoy en la parte de abajo. Entonces, para hacer una representación, tal vez como para que se entienda un poco mejor qué es lo que está pasando, voy a tomar otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, el libro lo que enseñaba era un plano donde el campo magnético estaba saliendo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer un plano donde el campo magnético va a estar yendo hacia la derecha. Entonces, significa que la espira, ¿verdad? Sería la que está como saliendo aquí, ¿verdad? La que yo vería en esta parte de acá, este, en, en mi ejercicio. Entonces, yo lo que vería sería la curva a la espira, pues yo la vería como por acá, ¿verdad? Al final, esto sería aquí, en ese plano donde estaría, ¿verdad? La espira no, me la tengo que imaginar de forma en que aquí está saliendo, ¿verdad? La curva.
Pero lo importante o lo que quiero que se note es esto. Mientras estamos en la parte de arriba, el campo no me va a afectar. Es cuando yo llego a una cierta altura, ¿verdad? O más bien cuando ya mi espira está en una cierta posición, ¿verdad? Que sería aquí cuando está acostado, que ya entonces voy a empezar a sufrir del flujo, ¿verdad? Yo empezaría a pasar por el medio de este campo, entonces yo empezaría a considerar un cambio en el flujo. Entonces noten que tiene que pasar 90 grados, ¿verdad? O pi medios, ¿ok? Para que este sistema empiece a funcionar, ¿verdad? Entonces, parte importante ahí de considerar en lo que sería considerar este FEM, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si no consideramos esta parte, ¿verdad? Ya consideramos lo que es estar dentro de este campo, ¿verdad? Donde está la mitad de la espira, y ya está dentro del campo, ¿verdad? Este, lo que yo tendría por ahí es el área, ¿verdad? De lo que es este circuito, ¿verdad? Al final, o de este cable conductor, al final sería la mitad de un círculo, ¿verdad? Entonces yo lo que tendría que pensar es que esto va a ser un medio de pi r al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que espero yo que sea el área. Después el campo sí me lo están dando por ahí, ¿verdad? Perdón, el r creo que es con mayúscula, que lo da el libro por ahí, en este caso. El campo lo tengo, ¿verdad? Y entonces, como les digo, el ángulo cita, ¿verdad? Va a estar dado por, bueno, la frecuencia y el tiempo, como lo está haciendo antes, como siempre, pero también considerando el hecho de que solo va a funcionar cuando estoy después de pi medio, ¿verdad? Eso también es importante tenerlo por ahí. Entonces, al final, lo que yo estaría manejando, ¿verdad? Sería cuando yo hablo de que la FEM está, perdón, flujo, el flujo magnético está dado como B por A por el coseno de omega t, ¿verdad? En este caso, entonces va a estar dado por B por pi r cuadrado medios, ¿verdad? Y aquí el coseno omega t. Entonces, eso yo lo colocaría aquí, ¿verdad? Y entonces lo que obtendría sería un menos B pi r cuadrado medios, aquí el omega y 0 omega t, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos nosotros ahí en lo que sería el FEM. Y entonces, como les digo, sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando nos referimos a lo que sería el FEM efectivo, o sea, o el real, ¿verdad? Porque esta función de acá no es completamente verídica. Por ejemplo, si yo lo que hago es que empiezo en un tiempo t aquí arriba, ¿verdad? Y esto empieza a correr, esto va a tener ciertos valores en esta parte de arriba, pero ahí realmente yo no tengo un campo, ¿verdad? El campo en esa parte es cero. Entonces yo en toda esta sección de acá realmente no tendría FEM. Y eso lo vamos a ver después cuando hagamos la gráfica. Entonces esta parte aquí no existe, pero cuando yo llego aquí, ahí sí se prende, ¿verdad? O aparece el campo magnético, entonces yo empezaría con ese valor de T, ¿verdad? Que ese valor de T sería uno tal que ya he recorrido pi medios, pi o sobre 2 omega, ¿verdad? Eh, eh, o sea, o ya recorrió el ángulo de pi medios, ¿verdad? Entonces este debería ser pi sobre 2 omega para que se cancelen los omegas y me quede pi medios adentro del argumento, ¿verdad? Entonces nada más como para tenerlo ahí claro. Este, pero por lo menos lo que es el inciso A, ¿verdad? Que lo que me están pidiendo es el máximo, yo lo que tomaría es este valor, ¿verdad? Que sería aquí b pi r cuadrado omega eh, medios. ¿Okay? Y entonces eso por ahí me daría ya como valor, utilizando, ¿verdad? Los números que nos han dado, ¿verdad? Los valores, lo que nos queda de 1,60. ¿Ok? Utilizando ahí los valores. Muy bien. Entonces es lo que tendríamos como fe máximo. Luego lo que se nos pide, dice por acá, es el valor de la FEM inducida promedio por cada rotación, ¿verdad? Entonces es saber qué es lo que pasa cuando hago toda la rotación. Entonces, como les digo, realmente cuando estoy en estas partes de acá, la FEM es cero, ¿verdad? Eso sí no lo puedo considerar por ahí. Lo que tendría que considerar es esta parte de acá, ¿verdad? Bueno, técnicamente sí debería considerarlo, ¿verdad? Todo lo que es el movimiento y considerar que aquí estas partes son cero, entonces eso bajaría lo que es el valor del FEM. Pero entonces ahora lo que vamos a ver es que conforme yo voy abriendo aquí, ¿verdad?
entonces el flujo va haciendo un positivo. O sea, esto de aquí va a ser un positivo, entonces me va a quedar como menos. Entonces esto de aquí va a ir subiendo, digamos, y aumentando lo que es el flujo a través del tiempo. Pero cuando yo en esta parte de acá, ese mismo flujo lo que va a hacer es ser negativo, ¿verdad? Entonces se cancelaría. En teoría yo lo que debería obtener al final es que como el flujo aumenta en esta parte y después disminuye en ese mismo valor y el omega es constante, ¿verdad? Estoy yendo a una frecuencia constante, entonces yo lo que tendría es que el FEM total es cero, ¿ok? Entonces el FEM, para la parte B, ¿verdad? El FEM, tal vez el total, no, tal vez el promedio más bien, entonces estaríamos que sea cero. Entonces tal vez esto queda un poco confuso, ¿verdad? Este, eh, el decir que nada más es cero, ¿verdad? Entonces, la gráfica que voy a hacer ahora, ¿verdad? Después, en los siguientes incisos, tal vez deje un poco más claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí en mi elección o el FEM, ¿verdad? Promedio. Eso se va a ver un poco mejor ahí donde ya se puede ilustrar y se puede anotar de lo que estoy hablando. Muy bien. Entonces, antes de hacer la gráfica, nada más lo que dice el, este, el enunciado por ahí. Voy a cambiar esto nada más porque quiero aprovechar esta zona. Disculpen, voy a colocarlo en otra parte. Entonces, esta respuesta de B, la respuesta de B es 0. 0. Muy bien. Entonces, por ahí. Y lo que está diciendo es que quería aprovechar este dibujo que se realizó aquí para colocar entonces ahora lo que sería el campo arriba, ¿verdad? Okay. Entonces ahora yo tengo también el campo arriba y entonces en esta parte de aquí yo lo vería como que también hay campo en esta zona, ¿verdad? Yo también tengo un campo aquí ahora. Entonces, al yo tener un campo también en la zona de arriba, yo veo que ahora sí se genera este FEM, ¿verdad? Un cambio, ¿verdad? Lo que sería el flujo mientras yo me estoy moviendo en la zona superior. Pero ¿qué pasaría ahí? Bueno, pues yo antes lo que dije es que cuando estaba arriba, este B se volvía a cero, ¿verdad? Y entonces yo lo único que iba a tener era FEM abajo, ¿verdad? Ahora yo lo que digo es que no se apaga, ¿verdad? Este B va a ser siempre el mismo, ¿verdad? Mientras yo estoy haciendo las vueltas, pero de todas formas, eso no va a afectar a lo que yo tenía antes en lo que es el FE máximo, ¿verdad? Se mantiene exactamente igual. O sea, eso no va a cambiar. Entonces, el libro lo que me pregunta es eso, ¿qué cambios hay cuando, por ejemplo, en el FE máximo, cuando hago este campo aquí, realmente no va a haber un cambio, ¿verdad? Eso no va a pasar. Y aquí lo que pasa es, pues, como esto de aquí se cancelaba, pues esto de aquí arriba también lo va a hacer. Entonces, conforme va aquí, va aumentando, ¿verdad? Eso sería un negativo del aumento, pero cuando voy aquí, voy disminuyendo, entonces sería un negativo de la disminución. Entonces, al final, aumento y disminución se van a cancelar por la simetría, ¿verdad? Del problema. Entonces, eso se puede realizar, ¿verdad? Igual con un integral, y utilizando, ¿verdad? Lo que serían estos puntos, ya sea con cita o con t, ¿verdad? Nada más se integra, pero realmente por la simetría del problema, no es necesario, ¿verdad? Hacer la integral, sería, una pérdida de lo que sería el tiempo, ¿verdad? Claramente. Entonces es mejor analizarlo de esta forma más física. Entonces yo lo que digo es que el aumento, ¿verdad? Sería negativo después, pero no importa. El aumento y la disminución son exactamente iguales, se vuelven cero, y aquí igual el aumento y la disminución serían exactamente iguales. Entonces, eso al final terminaría dando cero también. Entonces la respuesta a ese inciso C que dice que qué pasa si yo también tengo campo arriba es, no hay cambios, realmente no habría cambios en respuestas. Esta seguiría siendo la FEM máxima y la FEM promedio seguiría siendo cero. Entonces ahora lo que me falta es, pues observar, ¿verdad? En gráficas, qué es lo que está pasando por ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a, bueno, voy a dejar esto aquí, ¿verdad? Del promedio, que es lo que me está diciendo, y voy a dejar también esta gráfica de acá. Bien. Entonces, bueno, el valor de F máximo, ¿verdad? Que era 1,60, pues nada más lo voy a seguir manejando como E máximo. Bueno, epsilon máximo, F máximo, en las gráficas, no voy a poner el valor. Entonces, lo que voy a tener, es, por ejemplo, la primera gráfica, ¿verdad?
yo sé que el valor máximo tiene que ser este que estaba diciendo de ahora, ¿verdad? El máximo acá, perdón, el máximo. Y aquí menos máximo, a ver, máximo. Muy bien. Entonces, como les digo, cuando el objeto empieza, bueno, imaginen que no están estas tres, ¿verdad? Voy a borrarlos nada más como para poder hacer el análisis. Cuando el objeto empieza y todavía se ha movido hasta el tiempo que les decía, donde el ángulo sea 90, en toda esa sección, yo realmente no voy a tener FEM, ¿verdad? Entonces, para un FEM sinusoidal, como que se está mostrando, entonces empezaría acá, ¿verdad? Y en teoría iría en esta parte de aquí. Pero todo esto no sucede, ¿verdad? Y lo voy a dejar punteado nada más para poder hacer la guía, ¿verdad? Lo que sería la función sinusoidal, pero toda esa parte de ahí no tiene FEM. ¿Sí? Ahí realmente no hay FEM porque no hay cambio en el campo magnético porque no existe ese campo magnético, o flujo, perdón. Flujo magnético porque no existe flujo magnético, no estoy sobre el campo. Pero cuando yo llego a este punto, ¿verdad? Que eso significaría, aquí, por ejemplo, si lo tengo en tiempo, ese tiempo de aquí sería, por como había construido, ¿verdad? Que fuera seno de omega t. Entonces, para que esto de pi medios, ¿verdad? Y sea mi punto máximo en el ángulo seno, P entonces en ese punto debería ser 2, perdón, pi sobre 2 omega, ¿verdad? Sobre 2 omega. Entonces eso vea que si yo lo meto acá, se cancelan los omegas y me queda pi medios, que son los 90 grados, ¿verdad? Ese sería ese punto de ahí. Entonces eso pasa ahí en pi sobre 2 omega. Y después de eso, entonces ahí sí yo tendría, o sí entraría, ¿verdad? En una región con campo, tendría flujo magnético, y entonces ahí sí voy a tener FEM. Entonces a FEM yo la voy a ver que hace esto de acá, luego baja, ¿verdad? Cuando llega aquí, esto aquí sería pi sobre omega, ¿verdad? Para que esto me dé seno de pi, seno de pi es 0. Llego a este punto de acá. Noten que este punto aquí de 0 sería aquí, justo abajo donde estoy en esta parte. O sea, esta parte de aquí, este punto acá es el cuarto, esto aquí sería la mitad, este aquí sería 3 cuartos, y cuando yo llego a esos 3 cuartos, ven que mientras voy subiendo, otra vez desapareció el campo. Entonces, no hay flujo magnético, no hay cambio en el flujo magnético, no hay FEM. Entonces esto aquí tampoco aparecería. Entonces solo la línea azul que dice aquí, ¿verdad? Sería lo que tendría yo en este problema. Este punto aquí, sería 3pi sobre 2 omega, ¿verdad? Entonces eso lo que me permite es que esto me dé 3pi medios, que sería este punto de aquí, ¿verdad? Ok, entonces eso tendríamos para el caso donde solo tenemos el campo abajo. Si lo que quiero ver es el caso, perdón, donde tenemos campo en ambos, ¿verdad? Tanto arriba como abajo. Entonces aquí otra vez esto sería FEM máximo menos FEM máximo. Entonces el único cambio que tendría es que, bueno, pues ahora ya nos apaga, ¿verdad? Ya el campo magnético está en todas partes, entonces siempre va a haber un cambio en lo que sería el flujo magnético, y entonces lo que yo generaría sería el, 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 que la función, ¿verdad? Sería siempre continua, ¿verdad? Siempre tendría, ya no tendría sus punteados, ¿verdad? Entonces lo que tendría sería algo así, llegar hasta acá, ¿verdad? Entonces sería exactamente lo mismo, pero ahora con estos valores por aquí. Eso es lo que se cumpliría para ese caso. Entonces ya con eso, bueno, pues aquí se observa, ¿verdad? Lo que sería más o menos un cambio, ¿verdad? Tal vez eso no es lo que se vio en la teoría, sino que esto ya es un caso específico donde lo que no tengo es una espira completa, sino lo que tengo es nada más la mitad, ¿verdad? Entonces al tener la mitad em, de esta, de esta espira, pues entonces tengo ahí ciertas eh, ciertas diferencias, ¿verdad? Con lo que sería un, un FEM normal, en el hecho de que se partiría la mitad, por ejemplo, el área entonces sería la mitad. Y después también tengo esto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si realmente mi región no está completamente con campo, ¿verdad? Si solo tengo una parte inferior, y ver la diferencia cuando está superior. Entonces noten que cuando es completa, yo veo las funciones como que si fueran las de corriente alterna, normales, ¿verdad? Pero si yo lo que hago es que lo limito a una parte inferior, entonces hay regiones donde no tendría este FEM, ¿verdad? Claramente esto no sería muy funcional en lo que sería un aparato electrónico porque pues pierde lo que sería el FEM
la fuente, por decirlo así, ¿verdad? En ciertos periodos. Noten que aquí esto seguiría con todavía esta zona aquí subiendo, también sería una zona que muerta, por decirlo así. Entonces vean que hay un periodo exactamente igual o un tiempo exactamente igual en el que está muerto, ¿verdad? En el que no hay FEM y otro donde sí existe. Entonces eso no sería muy funcional que digamos, es nada más para el efecto del ejercicio. Pero bueno, eso sería lo que pasaría cuando tengo zonas, ¿verdad? O partes en las que realmente no hay campo. Muy bien. Entonces sí, eso sería lo que sería este ejercicio y con eso también terminamos entonces los ejercicios del tema. Muchísimas gracias por su atención.